Por fin vamos a hablar de Minato Namikaze, uno de los personajes más polémicos de todo el manga de Naruto. Y es que para muchos es de los mejores personajes de la franquicia de lejos, un dios del trono absoluto. Sin embargo, para otros es de los peores, una auténtica basura de personaje que por sobre todas las cosas está sobrevalorado. Y es justamente en este punto que nos vamos a centrar el día de hoy, en si Minato está realmente sobrevalorado, o si todo esto es un malentendido simplemente, o una creencia de las masas que al decirla muchas veces pues todos creen que es verdad. Pero bueno, ya sabes que con un simple like me ayudas muchísimo para que este canal siga creciendo. Así que bueno, sin más que decir, comencemos y gracias por seguir aquí a pesar de mi inactividad. Volvemos. Primero que nada, y para tener contexto, debemos tener muy claro quién carajos era Minato Namikaze. Tenemos que ver su presentación de personaje y por lo tanto saber cuáles eran las intenciones del autor al integrarlo a su obra. Y pues es bastante obvio, Minato es prácticamente un dios y más importante aún, es una leyenda tan importante que sobre sus hazañas se construye gran parte de la columna vertebral de este manga, al menos en su primera parte. Y antes de entrar en el terreno final que todos conocemos, pero a Minato nos lo presentan desde el primer capítulo del manga como un tipo que fue capaz de contener el poder del zorro de las 9 colas, el poder del largo más grande de esta historia hasta ese momento. Entonces el cuarto Hokage es el pináculo absoluto de los ninjas, es a lo que aspira a convertirse el protagonista. Y si tenemos que hablar de la importancia que tiene este tipo comparado con otras obras, sería algo así como la leyenda de Roger en One Piece o el legendario Super Saiyajin en Dragon Ball. En resumen, durante gran parte del manga, Minato era la figura de mayor respeto entre los ninjas de todo el mundo. Y conforme avanzan los acontecimientos, esto no para de crecer. Y si me lo preguntan a mí, pues a mi forma de ver las cosas, el trabajo que hizo el autor manejando el concepto de leyenda del pasado con Minato es de los mejores trabajos que se hicieron en esta obra, de eso no tengo la menor duda. Ahora, insisto, Minato era una leyenda del pasado y claramente con el final de la obra ya visto, todos hubiésemos deseado que así se hubiese mantenido, y es aquí donde empiezan los problemas. Y es que al crear un personaje denominado leyenda desde el comienzo, las expectativas con este van a ser casi siempre demasiado altas, tal vez hasta irreales, y entre más flores le eches a este personaje o a este concepto, pues mayor va a ser la decepción cuando aparezca en pantalla y haga cualquier cosa. Y obviamente Kishimoto no desperdiciaba la más sencilla oportunidad para enaltecer aún más la figura de este personaje, por lo que aquí el autor tenía dos opciones bastante sencillas. La primera, traerlo a escena y hacer un trabajo brutal con él para que todos quedáramos contentos y las expectativas se cumplieran. Y la otra era mantener al personaje como lo que era, una leyenda, y simplemente eso, no traerlo jamás a escena presente. Y Kishimoto, como siempre, arriesgó con esto, decidió traerlo a la pantalla grande y lamentablemente el momento de traer a Minato fue el peor de todos. Y aquí yo les digo algo, si al Yondaime Hokage lo revives en aquella pelea contra Orochimaru o en la pelea contra Pain, por Dios, esto hubiese quedado demasiado genial, porque ahí el tipo iba a ser literalmente el relámpago amarillo, nadie le hubiese visto ni el polvo, habría resuelto los problemas y al final hubiese tenido una linda despedida con Naruto, y así el personaje sería top 3 de la franquicia seguro. Entonces claramente en la cuarta guerra no era para nada el momento de revivir a Minato, porque era imposible destacar con semejantes niveles de poder. Pero bueno, aún con lo que acabo de decir, sigo creyendo que Minato no está sobrevalorado, más bien está mal utilizado, en un muy mal momento, y voy a explicar el porqué. La palabra sobrevalorar significa que algo no cumple con las expectativas que te construyeron. Por ejemplo, que lo que todos dicen que es demasiado bueno, realmente no lo es. Y a ver, primero, hablando del desarrollo del personaje, decir que Minato está sobrevalorado me parece un gran error, porque para empezar, no lo podemos comparar en cuestiones de desarrollo con Kakashi o con Itachi o con Jiraiya, porque les recuerdo que Minato es un personaje que estaba muerto en la historia, que era una leyenda, y a pesar de eso, para mí tiene una muy buena escritura, sin duda es un buen personaje. Desarrollo como tal pues no tiene mucho, porque reitero, es imposible que lo tenga, es un tipo dotado con las mejores habilidades que un shinobi podría pedir, es
es un auténtico genio. Sin embargo, esto no le sirve para nada, porque al final de cuentas falló en otros aspectos que son más importantes que las artes de los ninja. Minato falló como persona, no supo entender a sus alumnos y eso al final le costó la vida, pero siempre puso el pecho a las balas por sus errores y trató de enmendarlos, y al final tiene su reencuentro con su pasado, con los errores que cometió, los afronta y los acepta. No se queda llorando por lo que dejó de hacer, sino que aprovecha esta nueva oportunidad y trata de mejorar su legado. Insisto, para mí Minato es un gran personaje. Ahora, en términos de niveles de poder, pues aquí todos dicen que siempre nos vendieron al Yondaime como el dios de los ninjas y que el tipo era invencible. Sin embargo, lo traes a la guerra y solamente hace el ridículo. Claramente al ver esto cualquiera pensaría que es tremendo vendehumo. Hasta yo lo pensé por mucho tiempo, pero para mí nada más lejos de la realidad. Y lo voy a explicar de la forma más sencilla posible. Imagínense que de repente aparezca Pelé en la época actual, gracias a una máquina del tiempo o como sea, con su cuerpo de cuando tenía 27 años en el prime de su carrera. Lo pones a competir contra los futbolistas actuales y claro, todos sabemos lo que pasaría. El tipo sería un inútil. Y ahora todos dirían que Pelé era tremendo sobrevalorado. Y sí, así de ridículo suena esto. Y eso es exactamente lo que pasa con Minato. Es así de simple. Cuando revivió, la escala de poder estaba vuelta loca. No les voy a negar que por momentos el tipo se ve bastante torpe, pero su potencial en esta batalla no le daba para mucho más. Hizo lo que tenía que hacer y listo. Entiendo que muchos estén convencidos de que está sobrevalorado, porque Tobirama, a pesar de también ser revivido y de ser más viejo que él, terminó aportando mucho más en batalla. Pero debo decir que eso es tremendo error narrativo. Es tremenda contradicción a lo que se nos presentó en toda la maldita obra. Simplemente no tiene el más mínimo sentido que Tobirama sea en este punto más útil que Minato. Esto no te lo puedo creer. Claramente ya es cosa del autor, que no sé por qué carajos decidió ridiculizar a la leyenda del relámpago amarillo, pero bueno, yo sé que Minato no es un personaje perfecto, por la simple razón de que lo trajeron a la historia en el peor momento, y hubiese sido mucho mejor que lo dejaran solo como leyenda. Aún así, para mí claramente no está sobrevalorado y mucho menos es un vendehumo.